El Panamericano. Pero comienzan a aparecer unas publicaciones muy interesantes de Sol de Pando en las redes sociales. Ustedes saben que Sol de Pando es un diario digital cuyo director es un reconocido periodista, Wilson García Mérida, y que señala la publicación, que dicen que había un diputado arcista como el principal brazo civil del golpe, y que había un plan A y un plan B respecto a lo que pretendía hacer Zúñiga el día de ayer. Pues es otra versión, ¿no?, que vamos a conocerla, por eso le pedimos a don Wilson García Mérida que nos pueda brindar mayor información. Es una fuente confiable la que le permite a Sol de Pando hacer esta publicación. ¿Qué tal, Wilson García Mérida? Muy buenos días. Te escucho el país y el mundo a través de Panamericana. Buenos días, Juan José. Efectivamente, estamos en contacto permanente con un amigo mío, ex oficial del ejército, del área de inteligencia, un coronel retirado, que conoce a fondo todo lo que está sucediendo en su institución. Entonces tenemos el privilegio de tener ese contacto y esa fuente que nos ha permitido elaborar el informe que está ya en circulación. Se trata de lo siguiente, Juan José. Fue un golpe de Estado, efectivamente, que estuvo ya siendo planificado con alguna anticipación. No fue algo improvisado, primer dato, ¿no? Esto responde obviamente a un momento de crisis del Estado. Usted sabe que Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Zabaleta, en esa Zabaleta Mercado decía que cuando el Estado entra en crisis, se refugia en su zona de emergencia, que es el ejército, ¿no? Entonces estamos viviendo una coyuntura de esa naturaleza en la cual la crisis nos lleva a plantear de alguna o de otra manera la cuestión militar en su salida, ¿no? Para adelante o para atrás. En ese contexto aparece el general Zúñiga, y el general Zúñiga evidentemente empieza a planificar un golpe de Estado, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido del término, y esto significa que no fue una acción improvisada. Fracasó por otras razones. Se adelantó el golpe, debido a que él había sido ya destituido un día antes, a raíz de una entrevista que había emitido un canal televisivo la noche del lunes, ¿no? Entonces todo eso es parte de la trama. El golpe prácticamente se inicia con la entrevista televisiva donde Zúñiga aparece como un adalid de la democracia, se lo compara con Alberto Villarroel, con Juan José Torres. Hace una campaña de marketing para promocionar su imagen política, ¿no?, excediendo su rol delimitado por la Constitución. Ahí empieza el asunto y eso genera una ruptura con el propio gobierno, porque la agresión verbal que efectúa contra Evo Morales excede, digamos, la misma tolerancia que se tienen los masistas entre sí, ¿no? Entonces eso hace que el día martes en la noche él es destituido, con la posibilidad de que sea procesado por insubordinación y por actos de sedición a raíz de esa entrevista. Al día siguiente, ya el ministro de Defensa informó que ya este señor había sido destituido la noche del martes, y el mismo Zúñiga había aceptado su destitución. Se despidió con abrazos del ministro, etcétera, cosa que dijo Novillo. Al día siguiente, pese a estar ya destituido, esto ya es parte del golpe, Zúñiga aparece en el Estado Mayor presidiendo un acto oficial en el Estado Mayor, en Miraflores. Se le rinden los honores del caso, hace su revista, etcétera, y se dedica en ese acto a imponer grados a un grupo de oficiales de inteligencia que se estaban promocionando en esa jornada. Y ahí celebra un aniversario de la creación del arma de inteligencia, ¿no? Inmediatamente después de ese acto se produce el golpe de Estado. Es decir, que el golpe de Estado se inicia en el arma de inteligencia, es decir, que él se va acompañado de un grupo de oficiales de inteligencia que tenían órdenes de abrir fuego. Si ustedes ven en las imágenes televisivas, junto a las tropas que se movilizan desde Chacachi, hay un grupo de enmascarados, ¿no? Y ese grupo de enmascarados es el grupo de inteligencia, que es el entorno inmediato operativo de eso. Entonces, el golpe iba en serio.
¿Por qué fracasa el golpe? ¿No? Y todo esto que estoy mencionándole, Juan José, no lo digo yo, sino lo dice el oficial de inteligencia, es decir, con quienes estamos en contacto. El golpe fracasa por la destitución que había sufrido un día antes Zúñiga, y por decisión del propio presidente Arce, cosa que seguramente Zúñiga no se lo esperaba. Es por el exceso que mostró en esa entrevista televisiva, para atacar de una manera tan innecesaria al expresidente Evo Morales. Eso hace que al día siguiente él tenga que adelantar el golpe de Estado. No había estado lo suficientemente maduro el golpe de Estado. Él, ya destituido, aferrándose al cargo, con la gente de inteligencia con cual estuvo reunido previamente, precipita el golpe de Estado y confía en que el sector civil que le había apoyado iba a movilizar a la gente, en este caso seguramente la gente afín al presidente Arce. Y otro factor de fracaso es el hecho de que justamente en las vísperas de esta aventura de este señor, el gobierno había resuelto un problema de temer que era con los transportistas, ¿no? Un golpe de Estado, como bien me hace una crónica que usted mencionó hace un momento, en Bolivia, que somos expertos en golpes de Estado, tiene que reunir varios factores, entre ellos la convulsión social, un buen equipo de inteligencia y sobre todo, el apoyo civil. No hay golpe de Estado. En los más de 40 golpes de Estado que hemos tenido en Bolivia en los últimos 100 años, no ha habido golpe de Estado sin respaldo civil. Y en este caso, el factor civil es el que se tiene que investigar con más profundidad. Se menciona mucho el nombre del diputado Rolando Cuellar, quien habría sido el posible articulador de un golpe militar que tenía el propósito no de derrocar al presidente Arce, sino de tenerlo como una especie de prisionero del palacio, para que con Arce conformar un gobierno civil-militar. Y la primera medida de ese gobierno civil-militar, como el propio Zúñiga ya lo había manifestado en la Plaza Murillo, era conformar un nuevo gabinete. Y con ese nuevo gabinete administrar, digamos, todo lo que se viene con el proceso electoral, impidiendo la elección de Evo Morales, que ese era el objetivo principal, ¿no? Y esto tendría además el apoyo y el respaldo legal constitucional del Tribunal Constitucional, con los famosos magistrados prorrogados, ¿no? Ese era el plan principal. Y el articulador, se señala como articulador de esta estrategia al diputado Rolando Cuellar, quien entre otras cosas, mientras Zúñiga está armando el golpe, él está preparando una condecoración, ¿no? Esa era parte del plan, solo que esto se adelantó por un par de días, ¿no? Si no lo destituía, quizá el golpe iba a ser el fin de semana o el momento en que estalla algún conflicto social, como el paro de transportes, etcétera, ¿no? Entonces, es por una circunstancia personal que se descontextualiza el golpe, ¿no? Por la cuestión personal de Zúñiga. Entonces, si el prisionero del palacio, que en este caso iba a ser el presidente Arce, se negaba a entrar a este esquema, el plan B era la sucesión constitucional, imponiendo como presidente al vicepresidente David Choquehuanca. Todo esto tenía que haberse articulado en su momento debido. Lamentablemente fracasó porque el golpe se precipitó, se adelantó, se descontextualizó prácticamente debido a la destitución que oportunamente el presidente tuvo esa gran virtud, efectuó un día antes del golpe, ¿no? Inclusive ya antes del golpe ya estaba planificado, ya estaban convocados los nuevos comandantes de las tres fuerzas, ¿no? Eso es la información que tenemos, Juan José. Claro, por eso se explica, por esta antelación, esta precipitación del golpe, porque el golpe se dio solo en Plaza Murillo, porque todos los que han sufrido golpes dictatoriales recuerdan que la acción es pues en todo el país, ¿no? Además es con la violencia debida, no es con el diálogo o con una tanqueta que lo usan para derribar o abrir la puerta del Palacio de Gobierno, es decir, es con violencia, los detienen a quienes son parte del Ejecutivo, hay mucho enfrentamiento con otros sectores, la propia policía, en fin. Por eso solo se da el golpe en Plaza Murillo, así habría que entender. Prácticamente, sí. Con las fuerzas que estaban a disposición, a la mano de Zúñiga, sobre todo gente de inteligencia. Ese grupo a quien poquitas horas antes él había impuesto grados
allá en el Estado Mayor, un acto en el que además no estuvo presente, un acto muy solemne. He tenido la oportunidad de ver por las redes sociales, en la página de las Fuerzas Armadas. Era un acto muy solemne, que duró por lo menos 1 hora, y curiosamente en ese acto de imposición de grados de los nuevos oficiales de inteligencia en la nueva arma de inteligencia, que así se llama, recientemente creada por Zúñiga el año pasado, ¿no? Ahí no estuvo presente el ministro de Defensa, por ejemplo, en un acto oficial tan importante. Bien, pero toda esta versión que nos menciona Wilson García Mérida, ¿cómo queda frente a las afirmaciones de Zúñiga anoche, antes de su captura, de su detención? Que él señala que es el presidente el que le autoriza a sacar a los blindados y que le dice que haga algo para poder lograr recuperar su popularidad. ¿Cómo queda esa declaración? Sinceramente no lo creo. Es una persona que no tiene credibilidad, Zúñiga. Ya lo hemos visto en esa entrevista. Es uno de los, como dice Quintana, en esto le doy la razón a Quintana, Zúñiga representa los sectores más atrasados intelectualmente de las Fuerzas Armadas, los sectores más retrógrados. Con Zúñiga estamos pensando en García Meza. Zúñiga es una especie de caricatura de García Meza, ese discurso incendiario, agresivo, violento, esa ideología que se presenta tan reaccionaria, se declara nacionalista y les pone en el mismo plano al general Juan José Torres y al general Banzer. No hay diferencia entre ambos. Tiene muy poca formación ideológica y política, ¿no? Y me parece además que es una persona que tiene mucha propensión a la corrupción y al autoritarismo, ¿no? El mismo Quintana denunció que este hombre, como hombre de inteligencia, utiliza los aparatos de inteligencia, o los ha utilizado, para encubrir asesinatos de militares en las fronteras en la lucha contra el contrabando. Han habido muertes de oficiales del ejército que han estado en la lucha contra el contrabando, y esos casos no se han investigado y han sido manejados desde inteligencia por este señor Zúñiga. Se menciona que su esposa es una persona que practica nepotismo dentro de las mismas Fuerzas Armadas, tiene antecedentes de haber desfalcado fondos, se ha apropiado de los recursos del Juancito Pinto, y ha quedado impune, lamentablemente protegido por este mismo gobierno de Lucho Arce. Entonces Lucho Arce tiene que asumir autocríticamente también que este personaje es fruto del modo de actuar que tiene actualmente el régimen del MAS en general. Es el estilo estalinista que produce todas estas situaciones, ¿no? Entonces es una persona que no merece credibilidad, y sinceramente esa acusación que hace contra el presidente Arce no la creo. Arce ha demostrado con ese acto simbólico tan importante de salir a hacerle frente a este hombre cuando rompe la puerta del palacio y de una manera enérgica le dice que desmovilice, ¿no? Una persona que hubiese sido complicada con el hombre no hubiese hecho eso, lo que hizo Arce, ¿no? En ese momento el mismo Zúñiga lo hubiese encarado de frente, ¿no? ¿Por qué no lo dijo de frente cuando estuvo frente a Arce? Tú me dijiste que haga esto. No lo hizo. Lo hizo después cuando vio que estaba perdido. Y después, ya en su acto de desesperación final, dice que cuando él asume el gobierno con su nuevo gabinete, que no sabemos quiénes serían, eso hay que investigar, él dijo que iba a liberar a Áñez, a Camacho, ya se despajeringó el asunto, ¿no? Pero hay un elemento que no cuadra. Es decir, cuando ocurre un golpe de Estado, ¿qué se hace? Inmediatamente se lo protege al presidente. Es el primer hombre de importancia del gobierno y del país, y a sus ministros, a su gabinete. Pero no, se lo ve el ministro de gobierno enfrentando a la tanqueta, el presidente baja, sale por las puertas del Palacio de Gobierno. ¿Qué no había, si era un golpe de Estado, que proteger a estas autoridades y no exponerlas como se ven las imágenes? Es que vieron ellos que la correlación de fuerzas era a favor de ellos. No se olvide que ellos ya tenían un nuevo alto mando posicionado. No hay pronunciamiento, por ejemplo, del jefe del Estado Mayor, del comandante en jefe. No se pronunció hasta este momento. Es un ser invisible, como si las Fuerzas Armadas no tuvieran comandante en jefe. Eso quiere decir que el gobierno ya tenía bajo control todo esto. Inclusive se dieron el gusto de dar la cara, de enfrentarse sin miedo a esta gente, porque sabían que estaban sin fuerza. Eran unas cuantas tropas y básicamente el grupo de inteligencia, el entorno personal de Zúñiga, ¿no? Obviamente ellos han tenido que haber consultado con las demás fuerzas, y en las demás fuerzas, acá en Cochabamba, en la 7ª división, todas las unidades en todo el país estaban prácticamente al margen de esto, ¿no? Entonces no había que temer.
no era un golpe debidamente planificado porque no se lo hizo en el momento oportuno. Se precipitó, se adelantó debido a la discusión. Y esa fue la debilidad de este golpe, ¿no? Esa fue la causa del fracaso, ¿no? Gracias a Wilson García Media, periodista, director de Sol de Pando, diario digital, por haber participado en el programa con un argumento diferente, distinto al que hoy es común denominador. Ha sido muy amable, Wilson. Hasta otro momento. Buenos días.